Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! Esa es la pregunta del año. ¿Cuántos de ustedes ya rompieron algunas resoluciones que hicieron? Levanten su mano, a ver, sea honesto. Ya. Iba a comer menos y estoy comiendo más. Iba a salir a hacer ejercicio, pero empiezo la próxima semana. Bueno, qué bueno tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos, la gente que nos ve. Gracias por cada año y cada semana acompañarnos y estar con nosotros. De verdad esperamos que el año pasado, si este fue tu primera vez estando con nosotros, hayas podido tener un tiempo increíble. Y si esta es tu primera vez hoy día, de verdad que estamos contentísimos de que puedas acompañarnos y de que puedas hacer de este tiempo un tiempo con nosotros, lo mismo a la iglesia, a la gente que nos ve a través de sus teléfonos, en su computador, cualquiera sea. Hoy día, tal cual como ustedes pueden ver, comenzamos una nueva serie y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con este conjunto de personas. Ahora, pensando un poco en esto y quizá un poco en la idea que voy a estar compartiendo hoy día, algo que se vino a mi memoria fue mi juventud. Yo sé que yo no me veo tan viejo, sé que aparento como 20. En cada pie, no, en cada mano, no, pero cuando yo era joven, algo me pasó que tenía un concepto más social, más socialista, y en el fondo tenía una visión sumamente comunista, aunque usted no lo crea. Tenía este concepto de que para el pueblo lo que es del pueblo, ¿okay? Hay que buscar una igualdad y tratar de que todos estemos iguales. Y peleaba por esa, por esa igualdad. Iba a protestas y hacía cosas, tonteras que uno hace cuando joven. Okay, así que todos los jóvenes que están aquí, todos los que me están viendo, por eso se le llama la edad del tonto. Okay? Y cuando uno es joven, hace tanta tontera. Pero obviamente uno va evolucionando y cuando uno va entendiendo este concepto se va dando cuenta de varias cosas y va aprendiendo. Y cuando uno va profundizando quizás un poco más en la idea, empieza a darse cuenta de lo que realmente uno quiere ser y empieza a tomar decisiones. Y en mi caso particular, una de las cosas que pude hacer fue crear una evaluación. Porque si en verdad entendemos lo que significa esta ideología, es compleja. De hecho, les traje una definición. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Y esta es la definición que uno puede encontrar en las redes sociales o una definición estándar. Pero en otras palabras, lo que el comunismo busca es que todos seamos iguales. Y nada es mío ni nada es tuyo, es de todos. Y si en algún minuto el gobierno existe para controlar esta igualdad.
Ahora, muchos de nosotros sabemos que esto en la teoría suena muy lindo, pero en la práctica es donde se ve que hay una desigualdad tremenda. Desigualdad tremenda. Yo me recuerdo de escuchar historias, por ejemplo, entre los años 70 al 71 al 73, Chile vivió un sistema comunista, ¿ok? Y una de las cosas que pasaban, que mis padres me cuentan, era esta falta de alimentos, por ejemplo, que mi papá tenía que viajar de aquí, por ejemplo, a los que conocen un poco las áreas, de aquí a Las Vegas para comprar azúcar o para comprar pan. De ese tipo de cosas la gente tenía que vivir. Ahora, hay un sistema que tiene que ver con otra ideología económica que se llama el capitalismo. Y aquí está la definición del capitalismo. El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en el cual la titularidad de recursos de producción es de carácter privado. En otras palabras, es que cada persona tiene la oportunidad de surgir dependiendo de lo que esa persona pueda hacer y producir. ¿Ok? Y se van a brindar la mayor cantidad de oportunidades para que ese individuo pueda tener el alcance a esos recursos y así crear la producción necesaria. Ahora, algo interesante de esto es que el gobierno debería actuar como el agente que controla que cada persona logre tener este tipo de oportunidades y que se puedan abrir hacia un mercado más oportunista. Ahora usted puede estar más en el centro, usted puede estar más hacia el lado capitalista o quizás más al lado comunista, cosa que es una visión particular y una visión personal, pero en el fondo quiero que entienda que estos dos, el capitalismo y el comunismo, que son dos ideas sociales, políticas, nacen y tienen que ver con una visión del mundo, ¿ok? Tienen que ver con una visión del mundo. Y esto comenzó en algún minuto, porque, lo voy a poner aquí, toda idea tiene un punto de partida. En algún minuto la gente comenzó a pensar, ¿sabes qué? Debería ser muchísimo mejor que en vez de que hubieran diferencias sociales, todos estuviéramos iguales. En algún minuto empezaron a verse las opciones de que cada persona debería estar a cargo de su propia área privada y en base a eso poder crecer y avanzar y dar los pasos correspondientes. Pero en algún minuto esta idea del comunismo, esta idea del capitalismo tuvo su inicio, ¿ok? Y se comenzó a formar como una idea, como una ideología que empezó a crecer, ¿ok? Toda idea tiene su punto de partida y por ende, toda idea necesita un fundamento, ¿ok? Toda idea necesita un fundamento. Y aquí esto es interesante porque hay ideas que pueden nacer y pueden tener su punto de partida, pero puede que en el tiempo mueran rápidamente. ¿Ok? Si de algún modo no tienen un buen fundamento. Por ejemplo, en este caso les voy a dar algo que lo podamos hacer bien práctico. Quizás muchos de ustedes conocen el nombre Steve Jobs, ¿cierto? Steve Jobs fue el creador y fundador de Apple. Y algo particular de Steve Jobs es que su idea nace desde el punto de que él quería que toda la gente pudiera tener acceso a un computador y que el computador fuera algo simple. En el tiempo en que Steve Jobs comienza todo este proceso, algo particular que pasaba era que los computadores estaban exclusivos para empresas, eran cosas para empresas y eran unas máquinas inmensas, entonces no tenían el acceso a individuos. Y algo que él quería hacer es que la persona común pudiese tener un computador. Desde ahí nace su idea. Entonces, como les digo, hay ideas que, en este caso como la de Steve Jobs, que tuvo un comienzo, tuvo un punto de partida, tuvo un fundamento y luego de eso se ha extendido hasta el día de hoy. Y hoy día, para cualquier individuo es normal. Es tan normal que hoy día cada uno de nosotros andamos con un computador en los bolsillos, nuestros teléfonos. Entonces, pero hay otras ideas que mueren. Quizás ideas que nunca supimos ni hemos escuchado porque no han tenido esa trascendencia en el tiempo. Entonces quiero que piensen esto, y lo voy a poner aquí. La mejor manera de abanderarme con una idea es conociendo y entendiendo
su fundamento. ¿En dónde se basa? Conociéndola fundamentalmente, entendiéndola, cuál es ese fondo. Cuando yo logro entender todo esto, cuando yo logro entender la base, la fuente, de dónde viene, cuando me doy cuenta de lo que, por ejemplo, lo que me pasó a mí, lo que significaba el comunismo, cuando me doy cuenta quizá lo que significa el capitalismo, yo puedo hacer una evaluación, yo puedo abanderarme con esta idea. ¿Por qué? Porque entiendo, comprendo de una manera más profunda. Ahora, estamos en esta serie que se llama Yo amo mi iglesia, I love my church. Y de algún modo, mi deseo, y es lo que quiero tratar de hacer hoy día, es que nosotros podamos, más que abanderarnos por lo que yo quiero decirle, que nos podamos unir en un concepto y entender este fundamento, en dónde nace todo esto, cómo nace todo esto. ¿Por qué nos tenemos que reunir o por qué hay un grupo de individuos que se llama la iglesia y por qué esto es la iglesia y cuál es la diferencia entre la iglesia que está allá y la iglesia que está aquí y este grupo? ¿Cómo podemos entender todo esto? Y ese es un poco el deseo que hay en mi corazón. Y de verdad que he estado pensando bastante durante esta semana en el caso de este mensaje. Y algo particular que sucede en base a la historia que les voy a contar hoy día. Hay un suceso que nos narra Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús, que es súper interesante. Y es interesante porque esta historia o este suceso está narrado en otros dos evangelios. ¿Okay? Lucas también, dentro de su investigación, él narra este mismo suceso. Y Marcos, a su vez, narra también este suceso. Pero hay una diferenciación que la vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero algo interesante de esta historia es su contexto. ¿Okay? Creo que se imagine esto conmigo porque Jesús está en un punto en su apogeo social donde mucha gente lo conoce, altísimo, altísimo. Ya ha hecho cosas increíbles. De hecho, hace un tiempo atrás él multiplicó panes y alimentó a más de 5.000 personas. Entonces hay una cantidad enorme de gente que lo está siguiendo. Y nuevamente en esta congregación de individuos que ha estado y ha llegado para estar con Jesús, nuevamente Él los ha alimentado, que es la alimentación de los 4.000. ¿Okay? Entonces está ahí, Él alimenta a 4.000 personas, ¿ok? 4.000 personas. Quiero que se imaginen esto porque algo que les voy a decir aquí que pasa es súper interesante. Él hace un milagro de poder alimentar a 4.000 personas y luego de eso, los fariseos, que eran los líderes políticos, vienen y le dicen a Jesús, danos una señal que tú eres el Mesías. ¿Puede ver esto? Él ha hecho un milagro increíble, súper grande. Llegan los líderes y le piden una señal. Y ya yo creo que Jesús, buen hispano, se cansó, ¿cierto? Entonces le dice, ¿saben qué? La única señal que yo les voy a dar va a ser la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra. Y a ellos les pasó por arriba, nadie lo entendió. Como quizá usted diga, ¿por qué significa eso? Jonás. Entonces después se van, ¿ok? Se van, Jesús quiere estar con sus discípulos y van cruzando hacia el otro lado del lago y los discípulos están conversando de que se les olvidó traer comida, se les olvidó traer pan. Entonces, yo siempre creo que los judíos tienen harto de hispano. ¿Okay? Una porque comen harto pan, aunque usted no lo crea, y otra porque, es la personalidad. Yo creo que es la personalidad hispana que nosotros tenemos. Entonces ahí están los judíos, los dos. Oye, si no traje pan, se me olvidó y quedaron canasta allá en el otro lado. Entonces están súper nerviosos y Jesús viene y les dice, hey muchachos, quiero decirle algo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¡Oh, se dio cuenta el Señor!, dijo Pedro. Se dio cuenta que nos olvidamos de traer pan, entonces están súper asustados y Jesús se molesta y los reprende. Los amolesta y les dice, hey muchachos, ¿no se olvidan que hace un tiempo atrás multipliqué y alimentamos a más de 5.000 personas? ¿No se dan cuenta ahora que pude multiplicar y alimentar a más de 4.000 personas? No, si no es eso, ustedes tienen que cuidarse de la enseñanza de los fariseos, tienen que cuidarse de esa enseñanza que puede crecer. Ok.
Entonces llegan al otro lado del lago. Y aquí es donde vamos a tomar esta historia. Y les he puesto todo este contexto porque quiero que entiendan lo que está pasando. ¿Okay? Vienen desde este milagro, los fariseos que se levantaron, Jesús que les está diciendo a sus discípulos, cuídense de esta enseñanza. Y aquí retomamos en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta para mí es súper interesante y es importante entenderla desde el contexto. ¿Okay? Es importante entenderla del contexto. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un milagro a una multitud de personas. La gente lo está siguiendo, la gente está ahí. Pasó que estos fariseos nuevamente vinieron y tratan de averiguar qué está pasando con este hombre. Le está planteando Jesús a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y ellos no lo entienden, están pensando en otra cosa. Entonces Jesús de algún modo quiere tratar de enfocarlos. Quiere un poco ver y poner un fundamento de, hey, ¿qué es lo que la gente está hablando? ¿Okay? Y quiero que piensen esta idea. En este caso, aquellos que seguían a Jesús por lo que Él podía dar. Había un montón de gente que seguía a Jesús simplemente por lo que Jesús les podía dar. Entonces ellos podrían haberse creado una idea de este hombre. Pero también había otro grupo que eran aquellos que seguían a Jesús por lo que Jesús les podía quitar. En el caso particular, que eran los líderes judíos. Porque ellos, al ser líderes espirituales, si Jesús se levantaba como un líder espiritual, tenía ideas demasiado radicales y ellos podían perder muchísimo. Entonces hay dos grupos sumamente marcados de individuos. Este grupo de gente que está ahí y sigue a Jesús por lo que les puede dar, y este grupo de personas que están ahí siguiéndolo, tratando de averiguar qué está pasando, porque hay algo que este hombre les puede quitar. Entonces, de algún modo, ambas personas están ahí, están tratando de ver lo que este hombre puede hacer, y se está formando esta idea. Entonces, Jesús quiere saber lo que la gente está pensando. Porque piensa en esto, y lo voy a poner aquí también. Todos los que, incluso nosotros, todos tenemos una opinión de Jesús basada en nuestra experiencia y conocimiento de Él. Todos creamos una idea. Todos de alguna otra manera nos creamos una opinión. No importa cuál sea. Si eres ateo, tú tienes una opinión de Jesús. Si tú eres, qué sé yo, I don't know, si piensas en la reencarnación, tú tienes una idea de quién es Jesús. Si eres budista, si eres, qué sé yo, I don't know, un musulmán, tiene una idea de quién es Jesús. Todos creamos una idea dependiendo de la experiencia que hemos podido tener con este individuo o la experiencia que hemos podido quizás crear en base a la persona que conocemos. Y la pregunta está buscando reflejar eso. ¿Qué es lo que la gente como impresión se ha hecho de Él? ¿Okay? Y ahí está Jesús. Entonces el versículo continúa. Versículo 15 dice lo siguiente. Le respondieron, y aquí viene la respuesta. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Y esto es súper interesante porque obviamente en la historia, si usted lee en los evangelios, algo que te vas a dar cuenta es que Juan el Bautista, que fue uno que de algún modo estuvo preparando el camino para Jesús, fue asesinado, ¿okay? Fue degollado, le cortaron la cabeza y murió. Entonces, cuando la gente estaba diciendo Juan el Bautista, tenía esta idea de que el espíritu de Juan el Bautista podía haberse como de algún modo reencarnado, por así decirlo, en la persona de Jesús y estaba obrando en él. Otros pensaban que podía ser Elías. En este caso se basa en lo que el profeta Malaquías había prometido años antes de que vendría uno a preparar el camino y que vendría Elías. Entonces la gente pensaba que podía ser este Elías que Malaquías estaba hablando. Y si usted conoce la historia de Elías que está en el libro de Reyes, algo interesante de él es que él era un hombre que actuaba con poder. Él es un hombre que hace caer fuego del cielo, que cuando él oraba se detenía en la lluvia. Por 3 años dejó de llover en el minuto en que él
le pidió al Señor. Entonces, era un hombre que era poderosamente usado y podían haber señales. En el caso de Jeremías, habían ciertos escritos que son escritos apócrifos que contaban que Jeremías vendría nuevamente y vendría a llamar al arrepentimiento. Si usted conoce en el ministerio de Jeremías, en el tiempo en que él estuvo, su trabajo era llamar a la gente al arrepentimiento, que se volvieran, que obedecieran a Dios. Entonces, muchos habían creado esta idea y obviamente uno de los profetas tenía que ver con esta idea de que se iba a levantar uno como de aquellos tiempos. Entonces la gente tenía una impresión, lo que me lleva a nosotros hoy en día. Porque cada uno de nosotros tiene una impresión, o muchos de nosotros hemos escuchado. De hecho, nosotros mismos deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué dice la gente que es Jesús hoy en día? ¿Cuáles son las cosas que tú has escuchado? No un revolucionario. No, él fue un revolucionario en su tiempo, fue un Che Guevara. Si hubiera un cubano aquí diría, no. Es un mito, es una leyenda. O fue un buen hombre. ¿Cuáles son las cosas que hoy día la gente dice? Y nosotros sabemos que hay muchísimas personas que tienen su opinión. De hecho, yo siento que basamos nuestra idea o nuestras impresiones en comentarios o experiencias personales que hayamos tenido. Les decía al principio, yo por ejemplo viví durante un tiempo de dictadura en mi país. ¿Okay? Donde el gobierno los militares estaban a cargo del gobierno, ¿okay? Porque habían tenido que tomarse el gobierno, dado que Chile estaba yendo en una dirección económica y social completamente compleja, ¿okay? Entonces el gobierno, y hay cosas buenas y cosas malas. Ahora, usted va a ver en Chile, por ejemplo, que va a haber gente que va a tener una muy buena impresión del gobierno militar, otros que va a tener una muy mala impresión de la dictadura militar. Y así se llama, unos le llaman gobierno militar y otros le llaman la dictadura militar. Si usted le pregunta a un argentino qué piensa del gobierno de esta Argentina, ¿cómo se llama la primera presidenta argentina? Kirchner, ok. Van a haber algunos que van a tener una muy buena impresión de ella y otros que van a tener una muy mala impresión de ella. Si usted le pregunta a un venezolano qué piensa del gobierno, cada uno tiene su propia, si usted se fija, cada uno tiene su propia experiencia. Y mi experiencia depende, o mi comentario, mi impresión depende de la experiencia personal, porque aunque usted no lo crea, pregúntele a cualquier venezolano que esté aquí, hay gente que le gusta el gobierno que hay hoy día. ¿En base a qué? Uno podría preguntarse, pero hay gente que quiere ese gobierno. Entonces piensen esto, cada interacción crea una impresión. ¿Ok? Cada interacción que yo puedo tener con cualquiera ya sea un gobierno, ya sea una institución, ya sea un grupo de personas, ya sea una iglesia, cada interacción crea una impresión. Y cada impresión crea una idea, en este caso, que me hace filtrar la visión de las cosas que me rodean. Cada impresión que yo puedo crear en mí va a crear una idea que me va a hacer que yo filtre cada una de las cosas. Por eso quizás nosotros podemos estar en desacuerdo o en acuerdo si debió haber ganado Hillary o Donald Trump. O usted puede tener una postura política si está bien o no el gobierno del país de donde usted viene. Si la situación, por ejemplo, en México hay muchos, uno puede ver, sobre todo en las redes sociales, cómo mucha gente comenta la situación compleja en cuanto a los políticos, donde ellos se quieren beneficiar a sí mismos en vez de ayudar a la gente. Sobre todo se vio en este tiempo cuando fue el terremoto, donde los políticos no querían ayudar a la gente, algo que uno es como, ¿me explico o no? Pero cada uno de nosotros se crea esta impresión y cada impresión crea esta idea que me hace filtrar la visión de las cosas que me rodean. Ahora, en este caso particular, cuando lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, de lo que es la iglesia, cada uno de nosotros tiene una impresión. Usted va a escuchar desde gente que va a decir, no, es el mejor lugar del mundo, o otra gente que va a decir,
ahí hay puros hipócritas. Dependiendo de la impresión que yo tengo, voy a filtrar la visión que voy a tener. ¿Ok? Entonces, esta es la situación que se está dando y la gente ha creado esta impresión de Jesús y eso es lo que quiere de algún modo Jesús ver qué está pasando, pero también quiere llevar a sus discípulos, ¿ok? Analizar la pregunta que le está haciendo. Y aquí es donde entramos en un terreno que es súper interesante en esta historia, que nos dice el versículo 15, porque así continúa. ¿Y ustedes? ¿Y tú? Y ustedes, y este ustedes tiene que ver, yo siento que este ustedes tiene que va hacia el corazón del individuo, hacia esos 12 que estaban ahí. ¿Cuál es la impresión? ¿Cuál es la idea? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús está confrontando el corazón de estos individuos. Jesús está confrontando lo que ellos están pensando. De algún modo, ellos tienen que buscar en su corazón cuál es esa impresión que ellos han creado en sus vidas. Durante todo este tiempo que han estado, lo que han visto, lo que han experimentado, ¿qué es lo que eso ha creado en sus corazones? Porque saben que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Es exactamente lo mismo. De la misma manera que Jesús está confrontando la visión que ellos podían tener, esta pregunta para mí, ¿y ustedes quién dicen que soy? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Esta pregunta nos debería a nosotros llevar a una reflexión. Tú, ¿qué piensas? ¿Qué dices tú que es Jesús? Porque cuando yo logro responder esta pregunta, me va a llevar a un actuar. De la manera en como yo respondo a esta pregunta, me va a llevar a involucrarme en esta iglesia. Y no me refiero en esta iglesia a Iglesia Vida, me refiero a la iglesia de Cristo. De la manera en como yo respondo a esta pregunta. Cuando Jesús confronta a los discípulos, cuando Jesús confronta con esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y este es un versículo que es muy conocido y quizás tú ya conoces la respuesta, pero quizás tú no, y quizás tú me estás viendo y tú no conoces la respuesta. Y uno de los discípulos se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y su respuesta tiene un problema. Su respuesta tenía un problema súper, súper grave. Y cuando nosotros leemos esto, cuando nosotros miramos este versículo para hoy día, ¿ok? 2018, es algo súper lindo, pero decir esta frase necesitaba tener muchísima valentía porque tenía un conflicto, ¿ok? Todo el mundo podría aceptar a Jesús como el Mesías. La gente podía llegar a un acuerdo. De hecho, en algún minuto cuando Jesús hace un milagro, la gente ve y dice, este es el Mesías prometido. Era fácil recibir a Jesús como el Mesías, pero decir y afirmar, como está ahí destacado, afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, ahí había un problema. Sobre todo para un judío. Y creo que entienda esto porque aquí esto de verdad es complejo. Porque el judío, el israelita, tiene a Dios tan alto que nada se compara a Él. No hay un ser humano que pueda ser Dios. Entonces lo que Pedro está diciendo es que tú no solamente eres esa promesa, tú eres Dios mismo. Y aquí radica el principio de nuestra fe. Aquí radica el principio de nuestra fe, que es que Jesús es la promesa de Dios, es la encarnación de Dios, 100% hombre y 100% Dios. No parcial, no una parte, no una idea. Jesús es esa promesa hecha realidad, 100% hombre y 100% Dios. Es algo que cuando nosotros tratamos de entenderlo, hay un emoji que sale con la cabeza explotada, así, ¡push! ¿Ya? Porque es difícil entender este concepto. Es difícil, hay gente que pasa su vida, creo que entienda esto, hay gente que pasa su vida estudiando esta dualidad,
100% hombre y 100% Dios. Y es esta idea la que nos une. Es esta idea la que divide. Es esta idea que está aquí la que fundamenta nuestra fe. De hecho, es esta idea la que marca la diferencia en cuanto a todo el resto de las otras religiones. Porque no hay otra religión que pueda decir que esa persona, esa promesa, vino, se hizo hombre y fue 100% Dios y 100% hombre. No existe. Esta es la gran diferencia. De hecho, quiero que piensen en esta idea. La iglesia, si no puedo estar en paz con esta idea, no puedo amar a Dios ni a su iglesia. Si yo no puedo estar de acuerdo con este concepto, ¿ok?, de que Jesús es esa promesa, es ese Mesías que siendo Dios se hizo hombre y estando en esta condición de hombre, Él era 100% Dios y 100% hombre. Si yo no puedo estar de acuerdo con esta idea, no puedo amar ni a Dios ni a su iglesia. Es un conflicto. Y de hecho, esto es lo que había gente durante la iglesia primitiva que acercaba a la gente o la alejaba. No, a ver, se hizo la creación, ¿fue en 7 días o fue en 7 días que cada día eran 1000 años? Esas son tonteras. Si lo que nosotros tenemos que tratar de responder es que ¿es este hombre que dice ser Dios realmente Dios o no? ¿Es este hombre que vino, murió, realmente resucitó o no? Porque si yo logro lidiar con eso, el resto va a estar respondido. Pedro está ahí y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde lo siguiente, dichoso. Aquí mira, aquí va a aparecer, ¿ok? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y esta parte a mí me encanta. Me encanta esta idea porque de algún modo Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Tú has sido una persona que ha abierto su corazón. Y ha abierto su corazón a que Dios, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón, que pueda hablar a tu interior y revelarte, es confirmar esta idea. Como les decía anteriormente, para un judío conciliar este concepto era algo imposible. Pero cuando ese individuo, no importa si es judío, si es mexicano, si es venezolano, si es puertorriqueño, si es chileno, si es argentino, si es salvadoreño, voy a tratar de decirlo a todos. No importa de qué nacionalidad sea, no importa. Cuando yo abro mi corazón soy dichoso. ¿Por qué? Porque dejo que el Espíritu Santo se revele en mí. Quiero que entienda esto. El entender esta dualidad que tiene Jesucristo y entender que Él es la promesa, que Él es Dios hecho hombre, no es un concepto que nace desde mi capacidad, desde mi intelecto. Nace simplemente desde la revelación que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. No se trata de mis capacidades intelectuales, se trata de cómo yo puedo abrir mi corazón para que el Espíritu Santo se revele a mí. De hecho, lo voy a poner así, nuestro conocimiento de Dios está estrictamente relacionado a su deseo de revelarse a nosotros. El que nosotros podamos entender esto está estrictamente relacionado al deseo de Dios de revelarse a nuestra vida. ¿Qué es este concepto? ¿Qué es esta idea? Cristo es la promesa, Dios hecho hombre. Jesús continúa en el versículo 18 y dice lo siguiente. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Y aquí hay un juego de palabras, sobre todo en el idioma griego, donde está esta idea de piedra y roca. ¿Okay? Cuando él dice, tú eres Pedro y tú eres una piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y quizá aquí voy a profundizar, voy a tratar de hacerlo bien pequeño, pero esta es la gran diferencia y aquí está el conflicto que nosotros podemos tener
que nos divide en cuanto a los que somos protestantes y a los que son católicos. ¿Ok? Esta es la gran diferencia. Porque el católico interpreta este versículo desde el punto de vista que en este minuto Dios establece el obispado dentro de Pedro. Y después de eso tendrían que venir más. Y de ahí donde nace, Pedro fue el primer papa. Y sobre él, sobre este obispo que Dios levanta en ese minuto, se iba a fundamentar la iglesia. A diferencia de los protestantes que somos nosotros, ¿ok? En este caso yo me considero protestante, evangélico, donde interpretamos esta idea cuando Jesús le está diciendo, yo te digo que tú, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Interpretamos esta idea desde el punto de vista de que esta piedra que se está refiriendo a Jesús tiene que ver exclusivamente con la revelación que ha hecho, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí es donde se fundamenta nuestra fe. El fundamento de nuestra fe está única y exclusivamente puesto como iglesia, ¿ok? Como iglesia en una idea principal. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y les decía anteriormente, si yo tengo conflictos con esa idea, voy a tener conflictos con la iglesia. Ahí es donde se basa nuestra fe. De hecho, Jesús es quien edifica la iglesia. Es Jesús. Él dice, y en esta idea, en este principio, yo voy a edificar mi iglesia. En esta idea, en este principio, yo voy a ser el arquitecto. Yo voy a ser el diseñador. Yo voy a ser el director. Nosotros simplemente somos los siervos, los trabajadores, los que estamos aquí. No se trata de un hombre, no se trata de que el profeta, el apóstol, el salmista, el danzarini le póngale nombre y todos busquen un nombre. Ay, que el hermano, y vamos a invitar a este y trajimos al conferencista. Y hoy día, sobre todo hoy día, por alguna razón, entre más títulos, las tarjetas ya no son así de chiquitas, las tarjetas son largas, ¿ya? Son electrónicas, porque los títulos que tiene, no, yo soy pastor, apóstol, conferencista, danzarín. Y también arreglo el calentón si se le echa a perder. Mecánico. Y lo enfocamos en el individuo, pero quiero que entienda que nuestra fe, y si hoy día estamos unidos aquí en un solo concepto, se trata de que es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús y nada más que Él. Y sabe que si yo le estoy hablando de una cosa completamente distinta, si como iglesia en algún minuto dejamos de enfocarnos en Cristo y nos enfocamos en mí, en el pastor y que el pastor, ¿sabe qué? Yo soy un individuo igual que usted, yo tengo debilidad igual que usted. A veces no quiero venir a la iglesia igual que usted. Pero tengo que venir. Porque si no, ¿quién predica? No, pero yo soy igual que usted. Entienda esto. No se trata de mí, se trata de Él. Y cuando lo pongo a Él, el fundamento es sólido, nada se cae, nada se pierde. Y lo más poderoso de esto es que no hay nada que pueda prevalecer en contra de este principio. No hay nada, esta idea me fascina. ¿Sabe por qué? Porque hace 2000 años comenzó esta idea y aún no prevalece. Y pueden pasar 2000 años más y no va a prevalecer, no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque en la persona de Cristo hay poder, hay un fundamento tan sólido que no hay nada, ni la muerte lo puede destruir. ¡Woo! Aquí debería terminar. Ay, Señor. Entonces, la iglesia le pertenece a Él porque en Él tiene la vida y sin Él no tiene sentido. No tiene sentido. Si no, mire, si es por mí o por... No, ¿para qué juntarnos? Además de lo aburrido que soy yo. No, si no se trata del grupo de música que lo hacen excelente. Quizás ahí me juntaría para escuchar buena música, buenos músicos, buenos cantantes. Pero no se trata de nosotros.
Y a veces, ¿sabe cuál es el problema? Que como iglesia lo enfocamos de una manera tan personal, todo esto se trata de mí, y la verdad es que la fotografía es muchísimo más grande. Jesús estableció su iglesia y es Él quien la hace crecer. Jesús es quien edifica su iglesia. Nosotros obedecemos, nosotros vamos y seguimos. Lo seguimos para donde Él nos lleve y nosotros vamos con Él. Y por eso este mensaje es el fundamento de este principio. Si yo digo amar a mi iglesia, tengo que entender de lo que mi iglesia significa. Si digo amar a Dios y a su iglesia, entonces debo ser capaz de aceptar la idea de que Jesús es el único camino, la única verdad y la única opción de vida. El problema está en nosotros. Les digo, esta idea ha prevalecido 2000 años y va a prevalecer 2000 años más hasta que Cristo venga. Pero el problema somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchos de nosotros nos enfocamos más en el cómo que en el qué. Cómo me visto, cómo hablo, cómo hago, cómo decoro, cómo pinto, cómo. Y engordamos. En vez del qué. Y el qué es simplemente que Él es el Mesías, Dios hecho hombre. ¿Pero en qué nos enfocamos nosotros? En el cómo. Y le damos más prioridad. Y, ojo que no estoy diciendo porque no les gusta tener un servicio que sea ordenado, que no esté todo así como que... Me acuerdo una vez que fui a una iglesia, y no voy a decir qué iglesia fui, que es una que está ahí... No. Pero parecía circo chamorro. El pastor pasaba al frente, gloria a Dios santo es su nombre, bendito, y estaba todo desordenado. Y el servicio duró como 3 horas, ¿ya? Y remolineando, y yo ya quería irme a la casa. El cómo, no estoy diciendo que no sea importante, que es bueno, pero le damos más prioridad a eso que al qué. De hecho, nos dividimos por doctrinas humanas, más que unirnos por la doctrina divina. Ok, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hago de esta idea parte de mí? ¿Qué pasaría, miren, creo que entienda esto. ¿Qué pasaría si logro entender en verdad que Cristo es la promesa 100% Dios y 100% hombre? Quiero que piensen esto porque como iglesia algo yo creo que podría suceder. Yo tengo mi impresión. Pero ¿qué pasaría si yo hago de esta idea algo que lo hago personal, lo hago mío? ¿Qué pasaría en mi asistencia a la iglesia? ¿Qué pasaría en mi participación en la iglesia? ¿Qué pasaría en mi compromiso? ¿Qué pasaría en mi deseo de expandir la iglesia? Ya esta idea de amo a mi iglesia, yo amo a mi iglesia, no sería una simple frase, sería un concepto de vida. ¿Qué le transmitiría a mis hijos cuando ellos ven en mí que yo vivo una idea que no es simplemente una mitología, sino que es una verdad? ¿Qué pasaría cuando vaya a la escuela como estudiante, como universitario, y me empiecen a hablar de la evolución y me empiecen a hablar de que estas son simples estupideces y mentiras basadas en el deseo del ser humano de tener una fuerza superior? ¿Qué pasaría en mi fe cuando solidifico un concepto? Cristo es la promesa, Dios hecho hombre. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la familia? ¿Qué pasaría en el hogar, en mi vecindario? Podríamos cambiar el mundo. Quiero decirle que la idea de que amo a mi iglesia partió hace 2000 años atrás, cuando Cristo se hizo hombre y pagó el precio por tus pecados y por los míos. Ahí partió todo esto. Y nada va a poder prevalecer en contra de esa idea
ni la muerte, ni el gobierno. Cierra sus ojos. Quiero darte gracias, Señor, porque cuando entendemos quién eres tú, podemos tener confianza. Hay una sólida base en ti, Señor. Por lo mismo, en esta hora yo quiero rogarte, Jesús, que abra nuestros corazones, de la misma manera que Pedro estuvo dispuesto, Señor, que tú abras nuestros corazones para que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos esta verdad. Que la iglesia no se trata de individuos, se trata de ti. Que no nos reunimos por una simple idea, Señor, se trata de ti, de ti, de ti, de ti, Jesús. Y que cuando ponemos nuestra mirada en tu persona, Jesús, podemos crecer, podemos avanzar y podemos tener la seguridad. Mientras todos los ojos están cerrados, no puedo dejar de hacer esta pregunta. Porque puede que haya alguien aquí hoy día que dice, yo quiero ser parte de este grupo. Y no me refiero a este grupo, a esta iglesia en particular, a este grupo de personas aquí, sino me refiero a la iglesia de Cristo. Y Juan nos dice que si nosotros somos capaces de creer y confesar, seremos llamados hijos de Dios. Y quiero plantearte y poner delante de ti esta opción. ¿Te gustaría recibir a Cristo como Señor? Si es así, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Gloria a Dios. No veo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Y quiero que ahí donde estás digas, Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Te pido, Señor, que me perdones y que me hagas una nueva persona. Te doy el control de mi vida. Yo en esta hora, Señor, reconozco que tú eres Jesús, la promesa, el Mesías, que murió en una cruz y resucitó al tercer día y hoy día vives y reinas. Te doy el control de mi vida en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a estas personas que han dado este paso. Gracias.